La adolescencia es una etapa convulsa. Muchos autores consideran la adolescencia como un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta. Los cambios que aquí se sucedan tendrán una gran relevancia sobre la persona adulta que tras ese proceso se constituye. Ha habido numerosos intentos de explicar qué cambios suceden en la adolescencia. Partiendo de la perspectiva psicoanalítica, una de las primeras en hacer frente a esto fue Anna Freud, quien caracterizaba esta etapa por un aumento de la ansiedad y de los impulsos sexuales, a los cuales era necesario hacerle frente. El siguiente en buscar la solución a estos problemas fue Peter Bloss, quien apostaba por una progresiva individuación del adolescente y la confianza en sí mismo. Terminamos hablando de Erik Erikson, cuya teoría sobre la evolución del yo es una de las más destacables. Erikson dividió el ciclo vital de las personas en 8 etapas, siendo una de estas la adolescencia, donde aparece una dicotomía entre la identidad y la confusión de roles. Si el adolescente consigue superar esta etapa correctamente, habrá conseguido comprometerse a nivel personal, ideológico y laboral. Ser adolescentes es aquello que nos convierte en seres humanos. David Bainbridge. De las 8 etapas que distingue Erik Erikson, la que más me fascinaba era la adolescencia, sí, con tantos cambios, tan conflictiva. Sin embargo, sentía que no podía verse explicada por una única variable, que él utilizaba la confusión que puede sentir el adolescente. Por eso yo propongo 2 variables. Entonces, ¿tú crees que no solo se trata de dudar de quién se es, de la propia identidad, ¿no? ¿Cuáles crees que son las otras variables que intervienen en la formación de la identidad? Erikson daba por sentado la existencia de una especie de crisis. Yo creo que no tiene por qué darse tal crisis, y ahí sería mi primera variable. Entonces encontraríamos adolescentes que dudan de su identidad y otros que no. Y además de esta posible crisis que puede darse o puede no darse, ¿cuál dices tú que sería la otra variable a tener en cuenta? El compromiso, esa es mi segunda variable. La inversión personal que el adolescente haga ante una tarea o ante un sistema de creencias, junto con la interacción de la variable mencionada anteriormente. Sí, la existencia o no del conflicto. Correcto. Va a provocar que el joven, el adolescente, tenga uno o otro estatus de identidad. Entonces, James, en base a si se da o no esa crisis, o si se presenta o no el compromiso, se darán 4 estatus de identidades, ¿no? En efecto. Bueno, ¿y cuáles serían esos 4 estatus? Si se da una crisis y se toman decisiones, decimos que tenemos una identidad de logro, en el cual la persona tendrá gran capacidad de compromiso. Si por el contrario existe gran capacidad de compromiso, pero no hay crisis, debido a que son otras personas quienes les aportan los planes y los valores a seguir, decimos que tenemos una identidad hipotecada. Este último caso podría ser el de ese hijo que estudia medicina porque sus padres quieren que sea médico, ¿verdad? Exacto, Punset. No vas mal encaminado. Entiendo que en los 2 siguientes casos lo que no habrá por parte del adolescente será un compromiso, ¿o cómo? No del todo, ya que en el caso de la identidad moratoria, el adolescente sufre o está sufriendo una crisis, sin embargo no es capaz de tomar responsabilidad. Y finalmente, en el caso último, no encontraríamos ni ese compromiso ni el haber pasado por una crisis de identidad. Como dices, evita el compromiso y no ha existido una crisis, no se ha cuestionado a sí mismo. Esa es la que llamamos la identidad difusa. Bueno, James, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y por haberte tomado la molestia de aprender español para la entrevista. Ha sido un placer.